Ok, es demasiado importante. O sea, uno no ve la magnitud cuando uno aprende física uno ya como cálculo de una variable. Uno dice, ¿para qué me sirve esta vaina, no? Pero créeme que al final ves la materia, por ejemplo, una materia mecánica vectorial, utilizas momento de inercia. Ahorita estoy viendo una materia se llama diseño de elementos de máquinas, ingeniero mecatrónico, pero igual, mecánica, industrial, carreras que se tienen que ver con física mecánica, pues ven bastante momento de inercia, cómo sacar el centroide de algo, es muy importante. Ahora, ya al primer parcial pasamos de tener partículas como tal, y ahora tenemos cuerpos. Entonces los cuerpos rotan, ¿ya? Entonces al momento de rotar, ellos generan como un tipo de resistencia. Entonces, esa resistencia llamamos momento de inercia, ¿ok? Entonces, hay una fórmula, como calculamos el centroide, de hecho vamos a utilizarlo hoy día, el centroide, ¿ya? Que te dice la definición. Mira, el momento de inercia es con respecto a un eje, ¿ok? Con respecto a un eje. O sea, lo primero que tienes que preguntarte es que el profesor te pide, ¿sabes? Que el momento de inercia con respecto, eh, no sé, al centroide o al centro de masa. Entonces, te va a dar un numerito. Pero si tú cambias el eje, te va a dar otro. Así que siempre, siempre te tienen que decir con respecto a qué. Si no te lo dicen, puedes interpretarlo. Una, como si te piden con respecto al centro de masa, pero lo más aconsejable es decir, bueno, profesor, la verdad es que necesito saber con respecto a qué eje, ¿no? Y que te responda. Entonces, bueno, momento de inercia con respecto a un eje. Hay algunos mensajes, no sé si hay preguntas, déjame chequear. ¿Eres de mecánica? No, de mecatrónica, mecatrónica, sí. Los de mecánica igual son chéveres, yo tengo bastantes amigos ahí y es muy bonito. Mi papá es ingeniero mecánico, así que vamos por ahí. Entonces, bueno, la definición como tal es, se lo vamos a representar con una i, va a ser igual a una integral, ya, a una integral donde vamos a tener dm y vamos a tener x al cuadrado. Si se dan cuenta es muy parecido al centroide, ¿no? Nosotros para averiguar, por ejemplo, el centro de masa, ¿verdad? En x era igual a la integral de x y dm, ¿verdad? Entonces, es bastante similar, pero aquí depende de un eje O, el eje centro de masa puede ser también. Entonces, vamos a pasar directamente a hacer ejercicios, porque no va a alcanzar. Además, esto es más de práctica, ¿ok? Momento de inercia es práctica, ya porque la definición es súper corta y es más de analizar y saber cómo resolver. Entonces, vamos, les pongo el Word. Ya, yo les pasé, este documento les pasé. Así que bueno, voy a comenzar con algo difícil. Bueno, para mí me parece difícil cuando yo estaba estudiando. Ya, bueno, no tan difícil, ya, pero sí un nivel que dije, bueno, esto lo toman en un examen, una lección. Así que vamos a empezar con el número uno, que sería este. Y de hecho vamos a hacerlo de tres formas. ¿Ok? Vamos a hacerlo de tres formas. Ayer estuve haciendo los ejercicios, entonces voy a hacerlo con el teorema de Steiner o el teorema de ejes paralelos. ¿Ya? Para eso tengo que calcular primero el centroide. Ojo. Lo voy a hacer cambiando de eje y voy a hacerlo también con el eje que me dicen. ¿Okay? Ya lo van a entender ahorita que hacemos. Entonces, bueno, copiamos esta vaina, el ejercicio. Cualquier pregunta me dicen, pueden interrumpir. La verdad es que si me interrumpen, mejor. Ya, así sé que están escuchando, ¿no? Entonces vamos a comenzar con este ejercicio. Ahora, de hecho, vamos a utilizar una calculadora porque, eh, bueno, en la tercera forma. Ahorita ya van a ver. Listo, entonces vamos a tener una barra de longitud L y masa M. Ya, es lo típico, o sea, es lo típico. Tener una barra de longitud L y masa M, que descansa de forma horizontal sobre el eje de las X. Entonces vamos a hacer nuestros ejes de las X. Ya, si quieres, puedes hacer simplemente un eje, pero nos acostumbramos a hacer el plano como tal, ¿no? Entonces hacemos eje de las Y y de las X.
Entonces vamos a colocar lo que sería nuestra barrita, ¿no? Me dice que va a descansar de forma horizontal sobre el eje de las X. Con su extremo izquierdo, ya, a veces las palabras claves hay que señalarlas, ¿no? Con su extremo izquierdo ubicado en el origen. Entonces, si tenemos una barra, va a tener un extremo, obviamente. Entonces, el extremo izquierdo va a estar acá. Y luego la barra va a descansar sobre este eje, ¿no? Ya. Yo no soy Picasso para dibujar, pero con que me entiendan yo me conformo. Ya. Igual tengo que mejorar en el dibujo. Pero bueno, vamos a suponer que la barra no es uniforme. Ahora, ¿por qué yo no les doy ejercicios de, o no me gusta como que hacer ejercicios de barras uniformes? Porque es demasiado fácil. De hecho, vi en el mock que estaba resuelto. Entonces, como que no, ¿verdad? O sea, si van a las ayudantías es porque van a haber ejercicios no tan sencillos. Okay, igual, para la introducción sí va a ser sencillos. Pero este no. Entonces, vamos a tener una masa distribuida según la densidad. Ahora, voy a explicarles cómo interpretar la densidad cuando no es uniforme. ¿Ok? ¿Y qué significa en la densidad? Yo les expliqué en el centroide, cuando vimos el centroide, que la densidad lineal, por ejemplo, era dm sobre dx. Entonces, ¿qué yo interpreto como tal? Ya, para eso vamos a hacer una analogía con la densidad normal, o sea, el dm sobre un diferencial de volumen. Entonces, la interpretación de esta vaina es que si tenemos un cuerpo, obviamente en tres dimensiones, porque vivimos en tres dimensiones, ¿ya? Y nosotros, por ejemplo, cogemos un diferencial de volumen de ese cuerpo, ya lo extraemos, es decir, hacemos un pequeño corte, ya, y este diferencial de volumen lo extraemos acá. ¿Ok? Entonces, este diferencial de volumen va a tener designada una masa. Entonces, pero esa masa no es la masa total, sino es un diferencial de masa. O sea, a cada pequeño diferencial de volumen va a corresponder, obviamente, a un diferencial de masa. Entonces, yo entiendo por densidad ya a la relación que hay directamente con la masa con el volumen, con el diferencial de masa y el volumen. Entonces, ¿qué pasa cuando es uniforme? ¿Ya? ¿Qué pasa cuando es uniforme? Te dicen, ¿sabes qué? Tiene densidad uniforme. Entonces, esto es igual a una constante como tal. Tranquilo, que somos ingeniería, no arte. La ingeniería es un arte, güey. Exacto. Ingeniería es un arte. Entonces, como estaba diciendo, si te dicen uniforme, interprétalo de esta manera. Si tú extraes en el cuerpo un diferencial de volumen, ya tienes un cuerpo, lo extraes, ya ahora lo tienes en la mano, lo pesas, ok, tú dices, bueno, sabes que pesa 5 kilogramos, chévere, lo apartas ahí. Ahora, eh, un diferencial de volumen, ya con el mismo volumen, ya vas a sacarlo del cuerpo, ya otro, entonces extraes. Tiene que ser del mismo volumen. Entonces, por ejemplo, en la primera vez sacaste un volumen de, como es un diferencial, vamos a poner 0.0 metros cúbicos o más, menos, ¿no? Milímetros cúbicos, ¿ok? Algo muy chiquito. Ya, ahora, extraes otro diferencial de volumen, pero tiene que ser la misma cantidad de volumen. Entonces, si es uniforme, lo que vas a encontrar es que si te pesó 5 kilos, ya, bueno, la masa 5 kilos, entonces el diferencial de volumen, el otro, va a pesar también 5 kilos, porque tiene el mismo volumen, ¿ok? Entonces no importa en qué sección del cuerpo extraigas un diferencial de volumen, va a pesar lo mismo, ¿ya? Entonces eso significa que esté distribuido uniformemente, ¿ok? Que no hay diferencia entre un diferencial de volumen que otro, ¿ok? En sentido del peso, en sentido del peso. Entonces, pero ¿y cómo interpretar cuando tenemos ya no densidad por volumen, sino lineal? Entonces, la interpretación que se le da es lo mismo. Tienes una barra, ¿ok? Extraes una pequeña longitud de la barra en cualquier zona, por ejemplo, vamos a tener, no sé, este lápiz. Entonces, extraigo, por ejemplo, no sé, este diferencial de longitud, ¿ya? Y peso. Pesa, bueno, tiene masa 1 kilogramo, chévere. Ahora, si es uniforme, yo cojo un diferencial que tenga la misma longitud, por ejemplo, pero en otro lado, acá, ya, lo extraigo y tiene que pesar masa, perdón, 1 kilogramo. ¿Ok? Entonces, pero no tenemos acá esa condición. Si se dan cuenta, la condición acá es que no es uniforme y te dan una función. ¿Ok? Entonces, vamos a ver
cómo representa de manera física esta función. Ya, o sea, ¿qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir? Entonces, primero, que es una función que va a depender de la longitud como tal, ¿no? Entonces, ya, ahora, otra cosa es que, déjame ver, ok, muy importante, cuando siempre tenga momento de inercia y ya te digan el origen del sistema de coordenadas, ok, quédate con ese origen, ya no lo vayas a cambiar, porque te va a servir bastante, ok, entonces quédate con ese origen. Si te dice que el origen está aquí, tu 0, 0 está aquí, entonces tú quédate, no hagas nada. Ya solo dibuja el plano, dibuja la barra, marcas tu 0, 0, ya, y ahí comienzas a respirar y a leer y a hacer. ¿Ok? Entonces, tenemos la densidad lineal. Ahora, esta densidad lineal me va a decir, por ejemplo, si yo tengo x igual a 0, la densidad en esa parte va a ser igual a... solo quiero que vean algo. Ya mismo empezamos a resolver. A ver, L al cuadrado nos sale esto, ¿ok? Ahora, si X, por ejemplo, es igual a L, ya me va a salir que la densidad en L va a ser igual a 0, ¿no? A 0. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que a medida que X aumente, la densidad se hace 0, ¿ya? O se va a tornarse 0 a medida que aumente. Entonces, yo les pregunto, la barra, ¿dónde está, como decir, dónde contiene mayor su masa? La barra como tal. ¿Al principio, cerca del origen o al final? Es decir, que en coordenadas L, 0. Entonces, bueno, espero que ustedes hayan pensado, ¿okay?, que la mayor masa se concentra al principio. Por esto, ¿ok? Por esto. Porque yo digo que en x igual a 0 me da un número. Y en x igual a L me da 0. Entonces quiere decir que prácticamente al final la masa es casi nada. ¿Ok? Es casi nada. Entonces vamos a tener masa, 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 masa y se va a disminuir cada vez que aumentemos hasta llegar a 0. Es como si tuviéramos un bate de béisbol. Ya. Más o menos así. Aunque bueno, obviamente no soy mejor dibujando. Pero un bate de béisbol creo que se concentra su masa más en la parte de arriba, si no me equivoco. Yo no he jugado béisbol, pero quien ha jugado me puede confirmar eso. Pero creo que en la parte de arriba es más masoso, creo. Entonces, la densidad lineal acá va a ser mayor que, por ejemplo, acá. Ok, entonces, una vez interpretado la fórmula, que ustedes no lo tienen que hacer, ok, o sea, ustedes no lo tienen que hacer, no es necesario, pero si quieres ver como que mejor problema, hazlo. ¿Ok? Siempre cuestiónate. Dicen, oye, ¿esta densidad qué significa? Y no comienzas a hacer como loco. ¿Ya? Porque si haces así, tal vez no llegas a entender el problema como tal. Bueno, vamos a borrar esto porque no nos sirve para resolver. Es manera más pedagógica o explicativa, si lo quieres ver así. Entonces, ahora, tenemos la densidad, chévere. Siendo X la posición medida desde su extremo izquierdo. Entonces, muy importante, cuando tienes momento de inercia, ya tienes que marcar tu origen de coordenadas. Ahora, cuando te dicen que X es la posición medida desde su extremo izquierdo, no lo cambies. Ya no estamos para inventar cosas, sino para hacer caso. Ya, bueno, sí nos inventamos a veces vainas, pero estamos más para hacer caso. Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, ¿por qué es importante desde dónde mides tu X? Por ejemplo, si yo te digo, otra vez, de manera explicativa, yo te digo, ¿sabes qué? La rapidez de un cuerpo ya va a depender, por ejemplo, de X al cuadrado, ¿ok? Y va a ser un cuerpo que solo se mueve en el eje de las X. Entonces, si es así, yo te pregunto, este es el eje, todo este es el eje. Entonces yo te pregunto, ¿dónde tiene mayor rapidez? ¿En este punto de acá o en este punto de acá? Ya, vamos a decir, en el punto A o en el punto B, ¿dónde su rapidez es mayor? Entonces, bueno, no sé si capaz que alguno dice, no sé cómo calcularlo, porque este X depende del origen. Porque si yo digo, ¿sabes qué? X igual a 0,
acá, entonces ahora sí yo puedo calcularlo. Y yo puedo comparar, ¿sí o qué? En cambio, si tu x igual a 0 era acá, pues te cambian los resultados, si te das cuenta. Entonces, es muy importante cuando tengas una función dependiente de la posición, es importante desde dónde midas. Entonces, siempre marca el origen de tu sistema de coordenadas como tal. Ya te lo dan, ya, así que no tienes que hacer eso. Comenzamos a resolver. Vamos a decir que literal A nos piden las unidades y el valor de K, expresando su respuesta en términos de M y L. Entonces, esto es lo típico, vamos a hacerlos rápido, porque cuando te piden eso es porque quieres que hagas esto. La densidad lineal va a ser igual, por definición, a dm sobre dx. Ya, ahora, y esto a su vez es igual a lo que te dicen, ¿no? Que es igual a k, l al cuadrado, menos x al cuadrado. Entonces, esta parte de la ecuación no me sirve, ya, pero esta parte sí me sirve. Toda esta parte. Entonces vamos a extraer esa igualdad y tenemos que dm va a ser igual a k l al cuadrado menos x al cuadrado y dx. Ya, entonces para averiguar acá, simplemente integras desde 0 hasta su masa total de la barra. Para integrar toda la barra, tú tienes que ir o barrer desde x igual a 0, tienes que barrer todo esto, ¿verdad? Hasta L, x igual a L. Por ejemplo, si te dicen que la longitud de la barra va a ser igual a 2R, entonces tú integras hasta x igual a 2R. Ya, siempre integras como que toda la barra. Siempre integras toda la barra. Entonces, integramos desde 0 hasta L. Entonces, si integramos toda la barra, nos debe dar la masa total, ¿no? Ya, acá sale y me va a dar L al cubo sobre 3 menos... no, perdón. Ah, no, sí. El sobre 3 no va. Ya, lo estaba haciendo directo. X al cubo sobre 3. Y esto sí lo evalúo en L. L acá. Entonces, y bueno, vamos a hacerlo mejor por... ¿cómo decir? O sea, bien, ¿ok? Entonces, esto va a ser igual. Si me permites, hago zoom out. ¿Sabes qué me gustaría? Tener una laptop que tenga pantalla táctil. Eso es mejor. Bueno, entonces nos da que m va a ser igual a k, l al cubo menos l al cubo sobre 3. ¿Ya? Y bueno, si lo evalúo en 0, me va a dar 0 todo. Entonces, es así. Entonces k me va a ser igual a L al cubo, 1 menos 1 tercios es 2 tercios, ¿no? Entonces 2 tercios de L al cubo. Ya, lo que es lo mismo a 3 medios de M sobre L al cubo. Ese es igual acá. A ver, ¿qué me pregunta? En el borde de arriba me tocó un control de lectura. Voy en contra de la naturaleza. Comentarios de sus compañeros. Entonces, bueno, una vez encontrado la K, hemos hecho el literal A, ¿no? Ahora, el literal B me dice que hallar el momento de inercia, y aquí viene lo chévere, hallar el momento de inercia con respecto a un eje que pasa perpendicularmente por su extremo derecho. ¿Ya? Entonces, quiere decir que el momento de inercia es con respecto a un eje que pasa sobre x igual a L, ¿no? Esta recta. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Ya, vamos, voy a hacer la pantalla un poco más grande o moverla. ¿Ya? Y vamos a hacer el dibujito. Entonces, espérate. Ya, sistema de coordenadas. Ya, ahora la barrita.
Uy, qué chueco. Ya listo. Entonces, ahí estamos. Ahora, si me dicen que calcule el momento de inercia con respecto a este eje, ya, ahora, yo tengo que emplear la definición, que I con el eje, vamos a decir que este eje se va a llamar 0, o mejor, va a ser igual a la integral de la distancia al cuadrado por el diferencial de masa. ¿Por qué yo pongo distancia? Porque si tú pones x al cuadrado, de alguna forma estás inconscientemente ya como que relacionando que el momento de inercia depende de la posición. ¿Ok? Pero no es así. El x al cuadrado que tú ves en los libros que te enseñan en el colegio, no sé si en el colegio, creo que no, a mí tampoco no. No. Pero los que le dan sus profesores, ya se refiere a la distancia. ¿La distancia de qué cosa? Del diferencial de masa, ya, hasta el eje. Esa es la distancia a que se refiere. X, yo te recomendaría que no lo pongas, porque estás como que de alguna forma poniendo que la distancia es igual a X, y no, no es cierto. O sea, en la mayoría de casos sí es cierto, pero no es cierto siempre. Entonces, a ver, si yo mido X desde, obviamente desde mi origen, entonces cojo un diferencial de masa, cualquier diferencial de masa, no importa, y voy a medir su distancia con respecto a quién, a este eje. Entonces, la distancia va a ser esto. ¿Ya? Yo no sé cómo calcularlo, ya, pero sé que tengo que ponerlo la distancia en variable de x. Entonces, si mi x a este diferencial de masa va desde 0 hasta la posición, entonces, ¿cuánto vale la distancia en términos de x? Va a valer L menos x. ¿Ok? Va a valer L menos x. ¿Por qué? Porque obviamente si yo sumo desde 0 hasta acá, me tiene que dar L, ¿no? Entonces, x más L menos x, ¿cuánto te da? L. Entonces, si está bien, como que resuelto, ¿no? Entonces, tenemos que nuestra distancia va a ser igual a L menos x. Ahora, distancia al cuadrado va a ser igual a L menos x al cuadrado. Chévere, entonces ya tengo mi distancia al cuadrado. Ahora, este diferencial de masa siempre lo relacionas con la densidad lineal, que es igual a dm sobre dx. Y ya te la dan, creo que era igual a, déjame verla acá, L al cuadrado menos x al cuadrado. L al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces, K L al cuadrado menos x al cuadrado. Donde esta x es medida desde dónde? Desde mi cero. Entonces, bien, nada más despejo, ¿no? El dm va a ser igual a K L al cuadrado menos x al cuadrado y el diferencial de x. Entonces yo tengo que mi ecuación de momento de inercia con respecto al eje que me dicen va a ser igual a la integral desde L menos x al cuadrado k veces L al cuadrado menos x al cuadrado. Ya, esto se va a hacer muy, muy largo, demasiado largo. Igual lo vamos a hacer. Ya, igual lo vamos a hacer. Entonces k, ¿desde dónde integro? Desde 0 hasta L. Desde 0 hasta L. Déjame ver qué podemos hacer, perdón, para hacer más rápido esta integral. Creo que no. Es que si hacemos diferencias al cuadrado, por ejemplo acá, no vamos a lograr nada. Tenemos que nomás repartir todo esto. Entonces, L al cuadrado menos 2 veces XL, ya, más X al cuadrado, todo eso multiplicado por L al cuadrado menos X al cuadrado. Ya, ahora, si seguimos integrando,
D es la distancia del centro de la masa al eje de rotación. No. D... Ok, espérate. Se me fue el mensaje. Pero fue una pregunta. ¿Por qué le multiplicó L en el L menos X? Está en la parte superior del gráfico. A ver, déjame entenderte la pregunta. ¿Por qué le multipliqué? ¿Dónde? Ya, o sea, si lo puedes decir o me lo puedes escribir mejor. Arriba. Ok, del gráfico. Creo que se refiere a donde tiene el cursor, ahorita. Esto. Ajá. No lo estoy multiplicando, sino estoy como que confirmando de que está bien la relación que tiene como tal. Porque tu X más L menos X, ¿qué te tiene que dar? La distancia total, ¿no? De la barra. Entonces, o sea, simplemente es una suma para confirmar, nada más. Es de confirmación. No le das mucho caso. O sea, lo importante es esto. Lo importante siempre para ti va a ser encontrar la distancia al cuadrado. Ya, eso va a ser lo importante para ti. Ya. Y encontrar tu diferencial de masa. Son dos cosas importantes. Pero para confirmar, si lo quieres hacer, puedes hacer esto. Si quieres confirmar que está bien porque si te da, por ejemplo, L medios, entonces hiciste algo mal, ¿no? Pero si te da L es porque está bien sumado. Yeah. Ok. Entonces, vamos a resolver esta integral. A ver, sería L al cuadrado menos 2xL al cubo más x al cuadrado, L al cuadrado, ya, menos x al cuadrado, L al cuadrado, más 2x al cubo, L, menos x a la cuarta, el diferencial de longitud. Integramos esto y nos va a salir que de una vez lo voy a reemplazar. Ya, ojalá no se me pierdan. Pero una vez lo voy a reemplazar porque si no se me va a hacer muy largo. Entonces, a ver, concentrados. Este es L a la quinta, sería, ¿no? L a la quinta. Menos 2L al cubo. Acá sería L al cuadrado sobre 2. Más L al cuadrado, L al cubo sobre 3. Menos. No sé si se me puede ir algo antes de comenzar a hacer esto. No, este se me va a ir. Ya, bueno, al menos. Creo que entonces elimino esto. Ya, acá. Entonces seguimos en este tercer término. Sería 2 veces L a la cuarta sobre 4 por L. Ya. Menos L a la quinta sobre 5. Ya. Esto ya está integrado y está evaluado. ¿Desde dónde? Desde 0 hasta L. Entonces, esta sumatoria me va a dar que cada vez creo que podemos sacar L a la quinta, ¿no? L a la quinta y me va a quedar una suma de fracciones. Me va a quedar 1 menos 1, bueno, ahí se me va algo, más un medio menos un quinto. ¿Ya? Entonces se me va esto y me va a quedar L a la quinta veces K. Un medio menos un quinto sería 5 arriba menos 2, 3 décimos. ¿Ok? Entonces, mi momento de inercia va a ser igual a L a la quinta por K por 3 décimos. Ahora, si lo queremos dejar más bonito, obviamente tenemos que dejarlo más bonito, vamos a reemplazar lo que sería K, ¿no? L a la quinta, ¿cuánto vale K? 3 medios M L al cubo, ya, por 3 décimos. Entonces, al final me queda, se me va esto al cuadrado, ya, y me va a quedar que I va a ser igual a L al cuadrado M no, 9 veinteavos. Ya, chévere.
A ver, ¿por qué al principio se usa L menos X como D? Que pedí la pregunta. ¿Por qué al principio se usa L menos X como D? Ok, la pregunta es momento de inercia con respecto a este eje. Entonces, o sea, por definición, como yo te estoy diciendo, por definición, trata de usar siempre d al cuadrado por dm, para no confundirte. Y siempre lo primero que tienes que hacer es encontrar cuál es tu distancia al cuadrado. ¿Ok? Distancia, entonces, ¿a qué me refiero con distancia? Es la distancia de cualquier diferencial al eje que te piden. ¿Ok? Siempre es eso primero. Me perdí por el desorden. No, tranquilo, vamos a repasar ahorita. Entonces, de hecho, es que esta es la primera forma. Vamos a hacerlo de segunda forma y vamos a hacerlo por tercera forma. Ya, así que si se pierden, nomás repito. No hay problema. Voy a hacer un resumen rápido. Ya, siempre que te pidan con respecto a cualquier eje, ya, tienes que usar la definición. Ahora, primero hayas tu distancia al cuadrado, la distancia de cualquier diferencial hacia el eje que te piden. Eso es lo primerito. Entonces, el sistema de coordenadas juega un papel muy importante, demasiado importante. ¿Por qué? Porque tú siempre vas a tener tu x como incógnita, si te das cuenta. O sea, vas a usar el x para poder integrar. Entonces, si yo sé que mi x comienza en 0 acá, ¿ya? Y yo pongo cualquier diferencial de masa. O sea, la técnica es identifica tu diferencial de masa, cualquiera. Por ejemplo, yo puse una K. Tú puedes haber puesto una K, no hay problema. Ya no hay problema. Lo importante es saber identificar cuál es la distancia al cuadrado, nada más. Por ejemplo, si yo identifico este diferencial de masa en esta parte, ya, yo sé que la posición de esta vaina es desde 0 hasta X. Ya, X. Porque es un X cualquiera, porque a X yo lo voy a barrer desde 0 hasta L, le voy a hacer una barrida completa. Ahora, yo te pregunto, ¿la distancia de ese diferencial de masa al eje que te piden es igual a X? ¿Ya? No, ¿verdad? No es X, sino ¿cuánto es? Es de aquí hasta acá. Esta es tu distancia como tal. Entonces, ¿cómo tú pones tu distancia, pero en términos de X? ¿Cómo lo pones? Entonces, la forma es restando L menos X. ¿Ok? Entonces, tú dices, ok, la distancia en términos de X no va a ser X, no va a ser X, sino me va a dar L menos X. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que ahorita sí se haya entendido. ¿Por qué d al cuadrado es igual a L menos X y todo eso al cuadrado? Ahora, el diferencial de masa lo sacas, o sea, es como que siempre haces esto. Es como el paso seguro, que la densidad es igual a la diferencia de masa, diferencial, perdón, sobre diferencial de X, y todo eso a lo que te dan. Esto me da el ejercicio. Entonces, nada, empiezas a integrar, integras, multiplicas, comienzas a integrar, y bueno, al final te tiene que dar esto. Ok, ya lo hice, entonces sí está comprobado. Ahora, vamos a hacerlo de otra forma. ¿Ya? Segunda forma de hacer esta vaina. Y es sacando el centroide, ¿ya? Y aplicar teorema de Steiner. ¿Ok? Esa es la segunda forma. Déjame ver qué me dicen acá los chicos. No está tan perdido entonces. Vale, vale. Profe, la distancia siempre será positiva sin importar la ubicación. Mira, como tu distancia está elevada al cuadrado, ya, no importa si te da una distancia positiva o negativa. Es decir, no importa si tú hayas interpretado como L menos X o hayas interpretado eh, menos L más X. Ya, la verdad es que no. Esto te va a dar negativo si te das cuenta. Ya, y esto te va a dar positivo. Pero te va a dar el mismo número, siempre. Por ejemplo, si acá te da menos 5, acá te va a dar más 5. Y como la fórmula utiliza
la distancia al cuadrado, entonces no te va a cambiar el resultado. ¿Ya? Entonces, de hecho, uno de los ejercicios pasa así, que la distancia me da negativo, pero como lo elevo al cuadrado, me da igual. Haga el 4, ok, listo. Profe, ¿cuándo uso la fórmula y cuándo la de X centro de masa? Ok, eso vamos a hacer ahora. Ahora, cuando yo estaba estudiando, yo sigo estudiando, pero cuando estaba en primero, bueno, en segundo semestre, perdón, estaba viendo la materia. Y de repente me ponen este ejercicio. Entonces, la verdad es que sí, solicité ayuda para hacerlo. De hecho, el profesor funciona como ayudante, el técnico, ¿no? Me ayudó y me dijo, oye, pero ¿por qué no hallas el centroide, ya? Y luego haces este teorema de Steiner. Entonces yo le dije, pero se puede hacer el teorema de Steiner a pesar de que tenga densidad no uniforme. Y me dijo, sí, o sea, sí te va a dar. Entonces, bueno, yo dije, no creo. Y bueno, lo confirmé y sí da. Ya en ese tiempo me puse a hacer y sí da. Y yo dije, entonces no depende si tu densidad sea uniforme o no. El teorema de Steiner es Pepa. Entonces, y te sirve porque ya no tienes que integrar de nuevo. Por ejemplo, se te dicen, literal A, hay el momento de inercia con respecto al eje O. Entonces tú hayas, ok, tú haces esta integral, todo chévere, tienes un 5 puntos. Y te dice, literal B, ahí llama el momento de inercia con respecto a un eje que pasa, no sé, por aquí, por la mitad. Entonces tú te vas a poner a integrar otra vez todo. Ya, no, o sea, sí, ya, pero es mejor sacar, si te piden 2 meses, sacas mejor el momento de inercia con respecto al centro de masa. Y luego aplicas Steiner o teorema de ejes paralelos, donde vamos a tener una sumatoria, ¿no? ¿Qué fue lo que reemplazaste en la parte azul, si no bajito de lo verde? Eh, acá, ¿no? Creo que sí. Acá reemplacé 0, desde 0 hasta L. Sí, acá reemplacé esto, desde 0 hasta L. Acá está los límites de integración. Ahora, entonces lo vamos a hacer ahora por esta vaina. Pero para eso tienes que saber en qué posición está tu centro de masa o centroide. Entonces vamos a aplicar la definición de centroide. Vamos a tener que la masa total multiplicado por la posición del centro de masa va a ser igual a la integral diferencial de masa, ¿ya? Y la posición. Esto sí es posición. Esto sí es posición. Entonces sí le voy a poner X, porque sí es posición. ¿Listo? Entonces, bueno, espero que, que con lo enfático que soy, ya, ahorita les quede claro. El momento de inercia es distancia al cuadrado, pero en centroide es posición por diferencial de masa. Entonces, para eso voy a hacer otra página. Vamos a hacer otra paginita. Ya, chévere. Ya, a ver, no se estresen, no se estresen. A ver, ¿qué pregunta acá en el chat? Dice, aún no aprendo ni acuerdo todos los teoremas. Son pocos teoremas, entonces no te preocupes por eso. Son pocos. Ya, ahora sí. Entonces, vamos a sacar el centroide y vamos a resolver el problema, pero aplicando teorema de Steiner. Entonces, a ver. Tenemos que... Ya. Ahora, déjame... Ay, es que para mostrarles tengo que enseñar el gráfico también. Ya, vamos a borrar porque este gráfico está hecho una... Está muy feo. Ya, voy a borrar todo. Ya, listo. A ver, entonces, yo no sé dónde está mi centro de masa. Entonces, ¿cómo lo averiguo? Simplemente aplico la definición, ¿ya? Y
tengo que saber cuál es mi sistema de coordenadas y dónde está mi origen. Entonces, mi origen está acá. Chévere. Mi origen en centroide me va a servir para determinar los límites de integración. Ya, me van a servir para determinar los límites de integración. Entonces, nada, empiezo desde cero, cojo cualquier diferencial de masa y veo qué posición tiene ya este diferencial de masa. Entonces, la posición va a ser igual a un X, cualquiera. Entonces, ya está, ya tenemos la posición. Súper fácil, ¿no? Y el diferencial de masa, ya lo hallamos. Entonces, vamos a averiguar cuánto es el centro de masa. O cuánto vale. Entonces, a ver, el centro de masa va a ser igual a X multiplicado por el diferencial de masa, que está acá, ¿no? Ya, el diferencial de masa va a ser igual a K L al cuadrado menos X al cuadrado de X. ¿Desde dónde? Desde 0 hasta L. Entonces, Mx, centro de masa, va a ser igual. Esto es más fácil. De hecho, ahorita lo voy a resolver y voy a reemplazar de una vez. Me va a salir que es L al cuadrado, ¿ya? Y me va a salir X al cuadrado sobre 2 menos X a la cuarta sobre 4. Ya, y esto me va a salir que es igual a K, L a la cuarta sobre 2 menos L a la cuarta sobre 4. Y esto creo que me da un medio menos un cuarto, ¿no? K, un cuarto de L al cuadrado. Entonces, averiguamos, la posición tiene que ser igual a K sobre M, un cuarto de L a la cuarta. Reemplazo K, que creo que valía 2/3 de... No me acuerdo dónde tenía K. A ver, K me valía 3 medios, acá está K, 3 medios de M sobre L al cubo. Entonces tenemos que el centroide va a ser igual a 3 medios ya, de M. Ahí no me acuerdo cuánto era. Ahí se acuerda. 3 medios de M sobre L al cubo. Ya, rápido. 3 medios ya, de M sobre L al cubo. Ya, sobre L al cubo. Sobre M. Ya, y esto es multiplicado por un cuarto de L al cuadrado. A la cuarta, perdón. Un cuarto de L a la cuarta. Entonces vamos a tener que el centroide va a estar ubicado en... se me va esto, creo que. Sí, se me va esta vaina. El 3 medios tengo que multiplicarlo por el 1/4. Entonces me da 3 octavos. Y este L al cubo se me va. Y solo me va a quedar L. Entonces el centroide va a estar ubicado en 3 octavos de la longitud. Entonces, vamos a indicar dónde quedaría el centroide. Ya, el centroide quedaría más o menos, a ver, si lo dividimos en 8 partes, me quedaría, qué sé yo creo que más o menos aquí, ¿no? Sería un 3 octavos. Bueno, en realidad 4 octavos sería la mitad. Ya, aquí sería mejor. 3 octavos de L. Aquí queda mi centroide. Ya, déjame borrar. Acá, este diferencial de masa lo voy a borrar. Ya, y completo. Ahora, aplicamos la definición de momento de inercia. ¿Ok? Aplicamos la definición de momento de inercia. Ahora, solo voy a dejar planteando, vamos a resolver una calculadora de integrales, porque no estamos en cálculo de una variable. Ya, además, o sea, sí da, y se hace muy largo, demasiado largo. Pero igual, yo les enseño porque a veces es más fácil hacerlo, hallar primero el centroide, luego hallas el momento de inercia con respecto al centro de masa,
y luego aplicas teorema de Steiner. ¿Ya? Y es más sencillo cuando te preguntan por varios ejes. ¿Ya? Entonces, matas dos pájaros de un tiro. Pero aquí no es lo más práctico en este ejercicio. Ahora, vamos a hacer el momento de inercia. Entonces, me voy a llevar la figurita. ¿Ya? Entonces vamos a resolver en la parte de abajo ya el momento de inercia. Ok, hacemos lo mismo. ¿Qué necesitamos? La distancia al cuadrado. Distancia al cuadrado. Entonces, distancia al cuadrado. Vamos a averiguar cuánto vale distancia primero. Ok, a ver. Si mi sistema de coordenadas está acá, con origen 0, 0 en este punto, y si mi eje es este, entonces cojo cualquier diferencial de masa, por ejemplo, vamos a cogerlo acá, y averiguo cuál es su distancia con respecto a ese eje. Entonces, quiero averiguar esta distancia D. Ahora, ¿cómo averiguo eso? Tengo que dejarla en términos de ¿quién? De X. Siempre dejas en términos de X, siempre. Entonces, a ver, yo sé que la posición de ese diferencial de masa es igual a X. Yo lo sé. Pero X no representa la distancia. Entonces, ¿qué hago? Le resto el 3/8 de L, si te das cuenta. ¿Ya? Entonces, la distancia, esta distancia de aquí hacia acá va a ser igual a X menos 3/8 de L. O sea, ahí ya no lo veríamos con el extremo derecho. Exacto. Siempre tu momento de inercia es con respecto a un eje. Entonces, siempre la distancia es con respecto al eje que te dicen. Ahorita estamos averiguando el momento de inercia con respecto a su centroide. Ya, primer paso, hallas el centroide. De una vez que lo hallas, trazas un pequeño eje que corte el centroide. Luego, segundo paso, hallas tu tu distancia de cualquier diferencial. Entonces, coges cualquier diferencial, en mi caso yo cogí este, y dejo la distancia en términos de ¿quién? De la posición. ¿Ok? Entonces, la distancia en términos de la posición va a ser igual a esto. Ahora, si lo quieres comprobar, que cumple cuando tengo diferencial de masa a la izquierda, lo podemos hacer. Por ejemplo, si yo hubiera escogido un diferencial de masa acá, ya la posición de ese diferencial de masa es de aquí hasta acá, ¿no? Es igual a X, ¿no? Igual a X. Pero mi distancia no es X, sino es distancia hasta acá, ¿no? Entonces, ¿cómo averiguo esta distancia? Nada que le resto 3/8 de L menos X. Ya, si te das cuenta. Ahora, esto se parece a lo que yo averigüé. Simón, pero ¿qué cambia? Que el menos está alternado, si te das cuenta. Entonces, si tú hubieras escogido un diferencial de masa a la izquierda, hubieras parado con esta distancia. Chévere. Y si hubieras escogido, como yo lo hice, un diferencial en la parte derecha, hubieras averiguado una distancia formulada así, ¿no? ¿Se parece, Simón? ¿Es igual? No, pero la distancia al cuadrado de ambos te va a dar lo mismo, ya porque estás elevando al cuadrado. Entonces, mi distancia era igual a x menos 3/8 de L, elevo al cuadrado y me va a salir, bueno, no lo vamos a hacer ahora. Bueno, de hecho sí lo vamos a hacer. X al cuadrado menos sería 3/4 de Lx más L al cuadrado. Ya, bingo. Entonces, primer paso, ya hallaste el centroide, ya hallaste la distancia al cuadrado y lo pones acá. 3/4 de Lx más L al cuadrado.
Ahora te falta reemplazar el diferencial de masa. ¿Ya? Y lo vamos a hacer. Entonces, mi diferencial de masa, yo lo tenía como, está acá, ¿no? Sí. Acá está el diferencial de masa. Entonces, vamos a integrar esta vaina. X al cuadrado menos 3 cuartos de Lx más L al cuadrado por mi diferencial de masa, que es igual acá, ya, L al cuadrado menos X al cuadrado. Ya, pregunta. Si escojo el diferencial de masa justo al principio del sistema de referencia, buena pregunta, Darío. Buena pregunta. No sería nada aconsejable coger el diferencial de masa en el origen. Sí. No sería. Porque ahí tu origen vales. Es que en tu origen X vale 0. Entonces no puedes restar. Ya. Buena pregunta, no me lo habían hecho. Así que la respuesta es que no. El diferencial de masa puede ser escogido en cualquier sitio, pero menos el origen. Porque X en el origen va a ser 0, entonces se te va a eliminar. Bueno, no vamos a resolver esta integral, pero la vamos a poner en la calculadora de simulacro, ¿se llama? Ya, a ver, pero antes déjame hacerlo un poco más pequeño. Ya, a ver, sería x al cuadrado, l al cuadrado, ya, x al cuadrado, l al cuadrado, no, es que por gusto, mejor le voy a poner en la calculadora y ya está. Así que vamos, calculadora de integrales definidas. Ya, solo quiero mostrar que sí da el teorema de Steiner, ya, nada más. Por eso es que no vamos a resolver la integral. A ver, vamos a hacerlo ¿desde dónde? Ah, otra cosa. Que, ¿dónde está acá? El límite de integración es de 0 hasta L. Ya, por si alguien se preguntaba. ¿Por qué no cambia? Porque el sistema de coordenadas no cambió. Ya, entonces, pues, por eso no cambia. Ahora, déjame anotar esto. Entonces, tenemos que, a ver, x menos 3 octavos de L al cuadrado multiplicado por L al cuadrado menos x al cuadrado. Listo, entonces vamos a ver cuánto sale. A ver, x menos 3 octavos de L, 3 octavos de L, ya, al cuadrado, vamos a hacerlo al cuadrado de esto, multiplicado por x al cuadrado menos L al cuadrado. Si se preguntan dónde dejé la K, es que la K, o sea, lo dejé como apartado de la integral. Luego lo multiplico. Entonces vamos a ir. Ayer me resolvió, así que ojalá que resuelva ahorita. ¿Qué me pregunta? Profe, ¿no sería 9 sobre 64 al cuadrado? Sí, creo que sí. Espérate. Tienes razón. Dame ver. Ah, Simón, tienes razón. Aquí me faltó el 964. Tienes razón. 964. Gracias, compañero. 964. Igual, en la calculadora lo puse bien. A ver. Entonces nos da que es igual a esto. Ya, vamos a copiarlo. Vamos a copiarlo. Y vamos a llevarlo acá, a la pizarrita. Entonces el resultado de esa integral me va a dar... No se copia. A ver, un ratito. Ya. No sé por qué no se copia. Ah, se copia en la parte del centro, creo. Simón. Entonces borro esto y me lo llevo hacia donde estábamos trabajando. Ya. Listo. Entonces, vamos a un poquito hacerlo más, o sea, sumar estas fracciones, ya para tener mejor resueltas las cosas. A ver, no me deja seleccionar. Aquí está y me lo llevo acá.
Borramos esto porque no nos interesa. Ahora, me falta multiplicar por k, acuérdense. Entonces, la integral me saldría multiplicado por k esto. Todo esto multiplicado por k. Ahora, como no podemos trabajar así, vamos a utilizar la calculadora para sumar 3 octavos menos 3 16avos y todo esto. ¿Ya? Y sacamos factor común L a la quinta. Vamos a sacar factor común L a la quinta. Entonces, sacamos L a la quinta k veces y la suma de esas fracciones, es decir, 3 octavos menos 3 sobre 16 menos 9 sobre 64 menos 55 sobre 192 ya, más 1 sobre 5 me va a dar espérate. ¿Por qué me da negativo? No me debería dar negativo. O puse mal la calculadora. Déjame ver. No me debería dar negativo acá. Ya, a ver. A mí también me dio negativo. Simón, qué raro. A ver, espérate. X menos 3 octavos de L al cuadrado. Ah, creo que puse mal. Es L al cuadrado menos X al cuadrado. Puse mal en la calculadora. Aquí está al revés. Es L al cuadrado. Es L al cuadrado. ¿Ya? Y X al cuadrado. Creo que va a dar lo mismo. ¿Ya? Porque le estás multiplicando un menos. Entonces va a dar lo mismo. Si quieres, igual lo hacemos. ¿Ya? Igual lo hacemos si quieres. Entonces vamos a ir. Me dio acá menos 19 sobre 480 la fracción. Ya, debería dar lo mismo. Tenemos un chance. Ay. Chuta, ahora no quiere coger. Bueno, pero, o sea, debería dar lo mismo, pero positivo. Ya, si alguien tiene una calculadora de integrales y lo puede hacer, o sea, nos puede confirmar. Pero sí debería dar lo mismo, pero positivo. Entonces, me da 19 sobre 480. Positivo. Ahora, me falta multiplicar por k, ¿no? L a la quinta, k valía 3 medios de m sobre L al cubo, 19 sobre 480. Entonces, esto me da 3 medios, ya me da 19,320. A ver qué dice acá. Si sale positivo, lo hice a mano. Chuta. Crack. A ver, entonces sería L al cuadrado, demostrando habilidades de cálculo de una variable. L al cuadrado, ya, 19 sobre 320. Ya, bacán. Y me falta la m. Ahora, este es el momento de inercia con respecto al centro de masa. Pero si lo queremos averiguar con respecto al eje que me dicen, ya tengo que aplicar el teorema de Steiner, ¿no? Entonces, con respecto al eje O, tiene que ser igual a L al cuadrado M, ya 19,320, 19,320, ya, más M por D al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la distancia entre ambos ejes? Es igual a 5 sobre 8L, la distancia de los ejes. Por lo tanto, me va a salir 320 más M de al cuadrado sería 25 sobre 64 L al cuadrado. Entonces, la suma de esas fracciones me va a dar 19 sobre 320 más
25 sobre 64. Y me da 9 sobre 20. Si lo pueden hacer en la calculadora, chévere. Entonces, el momento de inercia con respecto al eje O me va a dar L al cuadrado sobre, por M. Si comparamos con lo que nos salió, ya, ¿dónde hicimos? Acá hicimos. Ya, creo que aquí nos daba, ¿no? L al cuadrado por M y 9 sobre 20. Ya, entonces, bueno, te va a dar lo mismo. Un método es más difícil a veces y otro método es más fácil a veces. Hay un tercer método, pero creo que es suficiente por este ejercicio. Si lo quieren comprobar el tercer método, nomás lo voy a dejar, lo voy a decir. Ya, si lo quieren hacer, chévere, va a dar lo mismo y te sale más sencillo. Okay, entonces el tercer método para hacer estos cálculos, ya va a ser igual. A ver, déjame ver. Después, profe, regresa donde está abajo. Creo que es más fácil estar al ojo lo hizo. Profe, regresa donde estaba, por favor. Ya, ok, una vez regreso. Ya, ahí. El primer método es más sencillo. El tercer método es más sencillo todavía. Gracias. Ya, chévere. Entonces, lo voy a dejar planteado. Después se marean. Créame que ya con esto entendí. Créame que ya con esto entendí bien. El primero es todo. Bueno, chévere que hayas entendido bien. Pero el tercer método, ya, nomás lo voy a dejar planteado por si alguien tiene curiosidad. Es. No. Les voy a enseñar el tercer método porque a veces ponen así. ¿Ok? Entonces ya, sí. Es útil, muchachos. Es útil. Entonces, a ver, el tercer método es, por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si te hubieran dicho que tu sistema de coordenadas no estaba aquí, si no estaba en otro lado? Entonces, por ejemplo, tú puedes haber puesto tu sistema de coordenadas en esta parte, ¿ya? A ver, vamos a decir que este sistema de coordenadas es la que te dan, o sea, es la que me da el problema, es la que me da el problema, la que me da el problema. Ya, pero como tú eres, como no quieres que te manden a hacer cosas, entonces tú dices, no, ¿sabes qué? Yo voy a hacer mi sistema de coordenadas en el extremo derecho de la barra. O sea, 0, 0 en el extremo derecho. Entonces, primero, lo que estás haciendo está bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, cojo cualquier diferencial de masa y como yo tengo que hacer con respecto a este eje, y bingo, este eje está en mi sistema de coordenadas. Entonces, chévere. El momento de inercia con respecto a ese eje O va a ser igual a la integral de la distancia al cuadrado por dm. Profe, ¿puede repetir, por favor? Ya, listo, sí. A ver, Gracias. tu sistema de coordenadas, la que te da el problema, es igual a este, ¿no? O sea, que está ubicado en el extremo izquierdo. Pero, como te piden con respecto a este eje, el eje O, tú puedes como que cambiar tu sistema de coordenadas para que coincida con ese eje. Ya, ok, entonces ese es el tercer método. Cambiar tu sistema de coordenadas y haz que coincida con el eje que te piden. Entonces lo hice, ¿no? Ahora, mi origen está acá, en el extremo derecho. ¿Por qué? Porque es más sencillo. Porque tu d al cuadrado, ¿cuánto va a valer? ¿Cuál es la distancia de aquí hacia acá? Esta distancia, si te das cuenta, es menos x. Ya, no sé si lo están viendo. Si tenemos este origen, la distancia menos x. Entonces tú nomás tienes que poner x al cuadrado. ¿Sí o qué? Easy. Sin embargo, perdón. Aquí sería x al cuadrado. Sin embargo, aquí viene la complicación que te vas a dar. X al cuadrado de m.
Ya, y por favor, no te vas a equivocar con esto. El diferencial de masa, si se acuerdan, era igual a esto. De x L al cuadrado menos x al cuadrado, si no me equivoco. Ya. No vayas a reemplazar este diferencial de masa aquí de una vez. ¿Por qué? Porque acá yo estoy usando mi sistema de coordenadas eh, con origen en el extremo derecho. En el extremo derecho. Sin embargo, cuando tú tienes esta densidad, esta X está medida ¿desde dónde? Desde mi extremo izquierdo. Entonces, no lo puedes directamente poner, tienes que cambiar esta X. Ya, y bueno, el cambio va a ser igual Lx al cuadrado menos, creo que era L menos X, no, más X al cuadrado. Y ahora sí lo puedes meter. Te sale mucho más fácil, pero tienes que cuidar mucho cuando cambies esto. Ahora, lo pueden hacer ustedes, no es necesario, pero igual, es una forma de hacer ejercicios. Mover tu sistema de coordenadas al eje que te piden. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer otros ejercicios. Yo creo que con este un poquito largo, la verdad. Pero bueno, les mostré algunas cosas que podemos aplicar al teorema de Steiner, a pesar de que la densidad sea variable. Esa es una. Y que podemos cambiar el sistema de coordenadas. Pero hay que tener cuidado. ¿Ok? Nada más. Eso sería por este problema. Me gusta este problema, pero no me gusta a la vez, porque sé que es difícil para entender, pero te explica casi todo. Bueno, vamos a continuar haciendo otro ejercicio. Ya, ojalá que no se hayan mareado, ojalá. Y si se marearon, pues me escriben me diciendo, ¿sabes qué? No te entendí en esta parte, ¿me puedes ayudar? Y yo te voy a decir, está bien, te voy a ayudar. Profe, me tengo que ir, listo, no hay problema, el 4, profe, el 4, ok, el 4. Melanie, si quieres me escribes y te digo por qué L más X, ya. Pero es que sí, queda grabada la clase. Dime, Kevin, vamos a hacer la 4, que me dice un compañero, que sería este. Kevin, dime. Profe, ¿puede mandar lo que resolví en la pizarra? Simón, sí lo puedo enviar, pero como está un poquito no tan ordenado, ¿saben qué? Yo les voy a enviar resuelto el problema bonito, ¿ok? Ya, para que ustedes tengan un problema medio difícil y lo tengan hecho, ¿ok? Ya, y los paso al grupo. Ya, no les voy a pasar algo muy desordenado, porque no está tan bonito lo que hice. Bueno, vamos a copiar lo que me piden, que sería este problema. Ya, bacán. Ahora, el primer paso es leer, todos sabemos leer, e interpretar bien. Vamos a tener, nos preguntan, calcular el momento de inercia de un aro, okay, de un aro. Hoy día vamos a hacer todas las formas de momento de inercia. Ya, o sea, hoy día, si no sale un ejercicio que te ponen, ahí me dice, oye, no me sirvió tu vaina. Ya, pero me lo dicen bonito, ¿no? Dicen, oye, no, me salió otro ejercicio que no hiciste. Entonces, así me lo pueden decir. Yo digo, chuta, loco, a ver, te ayudo. Bueno, tenemos un aro de radio, el radio va a ser igual a R y la masa va a ser igual a M mayúscula. Su densidad es igual, otra vez, no tenemos densidad uniforme, sino tenemos densidad dependiente ahora del teta. Entonces ahora está medio complicado, ¿no? Siendo el teta el ángulo medido en sentido antihorario. Entonces, desde el eje positivo, tu teta va a ser medido desde el eje X positivo. Entonces vamos a tener nuestro sistema de coordenadas de esta forma. Supongamos que estamos en el medio, 0, 0, en el centro del aro, y nuestro ángulo va a estar medido en el eje X, ¿no? X, Y. Ok, chévere. Primero, encontrar cuánto vale K. Eso es lo primerito que tienes que hacer. Entonces vamos a tener lo siguiente. 1 menos coseno al cuadrado
¿ya? Y vamos a tener que el dm va a depender de tu d teta. Ya, tu d teta. Ahora, ¿cómo puedes dar teta? Aunque creo que no, está bien el de teta. Ya vamos a ver por qué. Cuando te dan que depende con respecto al ángulo, lo puedes dejar con el diferencial de teta. Te va a servir. Entonces, hacemos que dm sobre d teta va a ser igual a k veces 1 menos coseno al cuadrado de teta. Esto por integral trigonométrica me va a salir que es igual a seno al cuadrado de teta. ¿Ya? ¿Se acuerdan la integral trigonométrica que me dice que seno al cuadrado más coseno al cuadrado va a ser igual a 1? Ya, aquí saqué. Por lo tanto, tenemos que el diferencial de masa va a ser igual a k veces seno al cuadrado por el diferencial de teta. Si yo quiero integrar toda la masa, lo que yo voy a hacer es un barrido en todo el ángulo. Entonces, es un barrido ¿desde dónde? Desde 0 hasta 2pi. ¿Ya? M desde 0 hasta 2pi. Si tú tuvieras la mitad de este aro, entonces sería desde 0 hasta pi. ¿Ok? Y sería la masa total. Esta no va a cambiar. Por lo tanto, vas a tener que tu masa va a ser igual a k veces... ¿ya? ¿Cómo integramos esto? Creo que ya les enseñaron cómo integrar esto. Pero si no es así, les enseño ahora. Cuando tú tienes senos al cuadrado, senos a la cuarta, senos a la sexta, cuando sea... sí, ya les enseñaron, ¿no? Anda salvaje. Como que no está mejor que mis pruebas. Como que no está bonito, está mejor que mis pruebas. Gracias. Anda salvaje, dice. Entonces, la forma de integrar este tipo de funciones es que tienes que utilizar identidades trigonométricas. Que tu seno al cuadrado va a ser igual a, creo que era 1 menos coseno de 2 teta sobre 2. Alguien que me confirme esta identidad. Bueno, creo que sí está bien. Entonces, vamos a tener que 1 menos coseno de 2 teta sobre 2. Diferencial de teta. Desde 0 hasta 2pi. Entonces tenemos que m va a ser igual a k. Al final, si ustedes hacen esta integral y evalúan, te va a salir pi, ¿ya? Y te va a salir menos, sería, no más, seno de 2 teta sobre 4, evaluado en 0 a 2pi. Pero esto te va a salir 0, ¿ya? Porque es periódica esta función. Y tiene periodo justo en... Tiene periodo igual... Déjame ver cuánto es el periodo. 2pi sobre b, y b vale 2, ¿no? Entonces el periodo es pi. Ya, sí es periódica. Por lo tanto te va a 0. Ya. Y entonces vamos a tener que m va a ser igual a k pi. Por lo tanto, k va a ser igual a m sobre pi. ¿Ya? Así averiguas tu k. Entonces, ya hiciste la primera parte del problema. Ya. De hecho, no has hecho nada, porque ni siquiera te piden cuánto vale k. Pero igual, tienes que averiguarlo. Entonces, todavía no hemos hecho el literal que nos piden, pero sabemos cuánto vale k. Ahora, vamos allá al momento de inercia. No me dice con respecto a qué. Entonces, cuando no te dicen con respecto a qué, pregunta. Dice, profe, ¿con respecto a qué eje hay el momento de inercia? Ya, entonces no creo que sean tan batracios tus profesores para no decir. Ahora, si aún así no te responden o no te dicen, háyalo con respecto a un eje que pasa por el centro de masa. ¿Ya? Cuando no te dicen y no te quieren decir. Entonces, bueno, de hecho, no sabemos cuál es el centro de masa de esto. ¿Ya? Así que tendríamos que averiguar el centro de masa o centroide.
Ya, pero bueno, por motivos didácticos, ya, y para que no se asusten, voy a yo poner que calcular el momento de inercia de un aro con respecto al centro. Ya, con respecto al centro. Entonces, vamos a averiguar el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el origen, que sería 0. Entonces, el momento de inercia va a ser igual a la distancia al cuadrado y el dm. Entonces, ¿cuál es tu distancia al cuadrado? Sería, cojo cualquier diferencial y si yo hallo la distancia, siempre me va a dar el radio. Siempre me va a dar el radio. Por lo tanto, la distancia es constante. Siempre me va a dar r al cuadrado. Ya, el dm, ya lo sabemos cuál es el dm. Ya vamos a ver acá. Confirmo. Entonces, el dm me va a dar que r al cuadrado, ya, y no me acuerdo, aquí está. Entonces, el dm va a ser igual a k veces seno al cuadrado. Y de teta. Ahora, como todos los diferenciales están conformados en toda la circunferencia, yo tengo que calcular desde 0 a 2pi. Si fuera la mitad del aro, sería desde 0 a pi. Entonces, el momento de inercia con respecto al eje, 0, va a ser igual. Esto es constante, ¿no? Entonces va a salir. Y me va a quedar simplemente esta integral. Ya la hicimos, ¿no? Ya hicimos esta integral, ¿no? Entonces me va a quedar lo mismo. Ya, me va a quedar que va a ser K y ¿cuánto valía esta integral? Creo que me valió pi, ¿no? Creo que pi, ¿no? Simón, pi. Y aquí tienes tu respuesta. Si lo quieres dejar en términos de, o sea, bonito todo, vamos a tener que el momento de inercia va a ser igual a r al cuadrado, ya, K ¿cuánto vale? M sobre pi. Y este pi se te va a ir. Y bueno, la verdad es que mucha nota para que te salga m por r al cuadrado. Pero bueno, así los profesores lo hacen para que te salga algo bonito. Si te sale algo feo es porque prácticamente hiciste algo mal. ¿Ya? O te quieren asustar. Una de las dos. Bueno, sería el ejercicio 4. Ya hemos hecho un ejercicio de barra con densidad no uniforme. Les enseñé 3 métodos. Y el tercer método los dejo a ustedes para que ustedes craneen cómo hacerlo, los que quieren hacer. Ahorita hicimos el ejercicio, pero ya no con longitudes, sino con ángulos que van variando. Y vamos a hacer una más. Tenía otro ejercicio más. Ya, déjame, lo podría alejar un poco, Simón. Ya. Y vamos a hacer un ejercicio más, pero con otra temática, para que por si acaso les tome. Así que vamos al documento. Ya. No sé. Esto creo que lo dejo a ustedes, porque esto es cálculo de una variable. Ya, y creo que ya lo vieron. Creo yo que ya lo vieron. Cómo poder integrar ya cuando tienes diferenciales cilíndricas o discos. No, eso lo ven en la última parte de cálculo de una variable. Si están jodidos ustedes. Bueno, 1. Ya lo hicimos. 4 ya lo hicimos. 3. Lo voy a dejar para que ustedes hagan el 3. Vamos a hacer este que está en el mock. Esto es para que ustedes lo hagan. Aquí está la respuesta. 1/6 de L al cuadrado por M. Y después vamos a hacer las preguntas solicitadas. Me enviaron esta pregunta, me enviaron esta pregunta, me enviaron esta y al final vamos a una introducción pequeña. Ese me salió. ¿Cómo que ya voy llorando por el segundo parcial? Ya fue. Simón, o sea, es bastante un poco complejo. Pero todo se puede. O sea, creo que todo se puede. Vamos a hacer este. Vamos a hacer... Espérate. Si quieren hacer la primera me dicen, ¿ok? Pero vamos a hacer este un ratito.
Ese está en el mock, lo pueden ver, pero no sé cómo cómo está la respuesta en el mock, ¿ya? Y cómo lo resuelven, no lo sé. Pero yo lo voy a resolver de una forma para que ustedes puedan notar algo. A ver. Hay dos formas. Esto es teoría. Hay dos formas de sacar el momento de inercia de un cuerpo con respecto a un eje cero de un cuerpo. Ahora, la primera forma ya vimos. La primera forma es con la definición, ¿no? De al cuadrado y de m. Segunda forma es separar cuerpos. Y hacer una sumatoria, es decir, que tu i con respecto al eje 0 va a ser igual a i1 más i2 y así. Cada uno de estos momentos de inercia tiene que ser con respecto al mismo eje. Con respecto al eje 0. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer ahora de la segunda forma. Decimos 2 veces de la primera. Ya, ¿cómo hacemos esto? Por ejemplo, te dice, el enunciado nada más te dice que compares el momento de inercia con respecto, creo que dice, déjame ver, que pasa por el centro de masa de cada cuerpo. Entonces tienes tu cuerpo A, B y C. Este no lo vamos a hacer porque está bastante trillado, yo creo. Pero lo vamos a hacer este y vamos a hacer este. Ahora, si yo quiero averiguar ya el momento de inercia del cuadrado que es hueco con respecto a un eje, este eje O, ya voy a hacerlo de la segunda forma. Voy a hacer I1 más I2 más I3 más I4. Entonces, ¿de dónde saco 4? Porque son 4 barras. Ya, ustedes lo pueden ver como 4 barras. ¿Ok? Entonces, yo puedo verlo como una barra, otra barra, otra barra y otra barra. Entonces, yo sé que el momento de inercia, por ejemplo, de esta barra que tengo acá, ya le voy a poner con otro color. Ya, la barra de la izquierda va a ser I1. Entonces vamos a averiguar el momento de inercia de I1. Va a ser igual, ya tenemos que, por fórmulas, que va a ser un doceavo de m por L al cuadrado. Ahora, no sería m mayúscula, sería m minúscula, porque es la masa de la barra como tal. Entonces, m minúscula. Donde m minúscula va a ser un cuarto de m total. Porque todas las barras tienen densidad uniforme y tienen la misma densidad. Entonces, obviamente que si son 4 barras, cada masa va a ser un cuarto de la masa total. Pero tenemos que aplicar el teorema de Steiner. ¿Por qué? Porque quiero, no con respecto a este eje, sino con respecto a este eje de acá. Por lo tanto, hacemos que m pequeña multiplicado por la distancia, que sería L sobre 2 al cuadrado. Sumo esto y me da que va a ser igual a m por L al cuadrado por un cuarto más un doceavo, que me daría, creo yo, 4 doceavos, creo. Déjame ver. 1 sobre 12 más un cuarto me va a dar 12, 1 más 3. Así no. Sí, da. Entonces, voy a tener lo siguiente. A ver. Ya, entonces sería como un tercio, ¿no? Sería un tercio. Y 1 va a ser igual a un tercio de m por L al cuadrado. Ya, por obvias razones, I1 es igual a I2, es igual a I3, es igual a I4.
entonces no hay necesidad de sacar de todas las barras, ¿ya? Sino va a ser lo mismo, va a ser el mismo procedimiento. Por lo tanto, vamos a sumar 1/3 de ml² y 4 veces esto. Por lo tanto, me va a dar que 4/3 de ml² va a ser igual el momento de inercia con respecto al eje 0. Sin embargo, tenemos que reemplazar cuánto vale m. Entonces, m lo reemplazamos acá. Y al final nos queda, es igual a 4/3 de 1/4 ml². O sea, me queda 1/3 de ml². Entonces, esa sería la respuesta. Estamos haciendo la segunda forma, que a veces es mucho más fácil. Pilas, profe, me retiro, procederé a la tracción, miraré el resto del video, gracias. Profe, trate de hacer la primera. Ok, sí, voy a tratar de hacer la primera. Profe, ¿puedo poner el anterior? Profe, ¿puede poner? No te entendí. Puede poner el anterior para tomar capture, gracias. Ok, a ver, tú dices que toma este, ¿no? Ya. Si lo quieres, este lo puedo pasar porque sí, creo que está bonito o decente. No, tranqui, Talia. No pasa nada. Ya, ahora. Vamos a comparar con las fórmulas. Eso iba a ver. Vamos a comparar con las fórmulas. Pero no hay. No hay. Solo te dan la fórmula de una placa, ¿ya? Pero es sólida, no es hueca. No sé si internet puede encontrar. Pero bueno, si encuentro, ahí les aviso. Pero bueno, así es el procedimiento que se hace. ¿Qué más? Ahora. Verdad, me olvidé. Hay una tercera forma para sacar el momento de inercia. Es casi como la primera. Perdón, es casi como la segunda. Ok, entonces, la segunda, vamos a subdividirla. A veces podemos emplear que tenemos muchos cuerpos, ¿ya? Entonces, tenemos que aplicar integrales. Hacer así. Y me dicen, bueno, esto no tiene sentido porque estoy nada más integrando esto. Pero ya van a ver. Ya van a ver a qué me refiero con esto. Por ejemplo, si yo quisiera saber el momento de inercia de este rectángulo, ya, yo lo puedo interpretar como que yo tengo barras, ya, y tengo infinitas barras. Entonces, yo puedo decir que cada diferencial de momento de inercia va a ser igual, ya, a el momento de inercia de cada barrita. Entonces, ¿cuál es el momento de inercia de cada barrita? Es igual a 1/12 L². En vez de poner m, tienes que poner dm. Porque estamos trabajando con diferenciales de barras. No estamos trabajando como decir, estamos trabajando con una barra que tenga un diferencial de x como grosor. ¿Ya? Y obviamente va a tener su altura L. Entonces, esto es como la segunda forma, pero usando integrales. ¿Ya? Entonces, cada barrita de diferencial va a tener este momento de inercia, pero con respecto a su centro de masa. Y tú tienes que hacerlo con respecto a este eje. Entonces, ya tendrías que aplicar teorema de Steiner. Sin embargo, para aplicar teorema de Steiner, ya tienes que ser coherente con lo que estás haciendo. Ya, y va a ser difícil hacer, y creo que se va a marear muchísimo. Les voy a enviar este ejercicio resuelto, más bonito. Ya estoy viendo que están paniqueados. Ok, les voy a enviar este. Entonces, bueno, hasta ahora tengo que enviarles
resuelto este para que ustedes puedan ver, y tengo que enviarles el primero, pero resuelto más bonito. ¿Ya? Entonces, 2 cosas tengo que enviarles. Me hacen acuerdo si me olvido. Bueno, ahí les di las 2 formas, nada más. Creo que esto es la teoría, que no hay nada más que enseñarles. Si quieren que haga la primera, lo puedo dejar planteado. ¿Ya? Pero es que no creo que les tomen porque, no sé, es que tienen que saber algo de cálculo de una variable, si no tendría que yo enseñarles. Entonces, no. No, se va a marear muchísimo. La primera, a ver si me salió. Hay grupo de WhatsApp, profe. Simón, hay grupo de WhatsApp. Te envío el link. O me puedes escribir. Mejor escríbeme, porque ahorita estamos en clase. Escríbeme y te paso, ¿ok? Bueno, ustedes hacen si tienen problema, me avisan, ya los pueden encontrar en internet. Ya hicimos hicimos la cuarta, la tercera, para ver para ustedes, hicimos casi toda esta pregunta. Practiquen, por favor, con esta. Ahora, las preguntas solicitadas. ¿Ok? Vamos a resolver las preguntas solicitadas. Ya. Ahora, yo no entiendo por qué el profesor les está dando momento angular. La verdad es que no lo entiendo. Está medio raro. Pero bueno, si ustedes le enviaron, vamos a hacer. Ni modo. Ya. Hasta aquí momento de inercia. Voy a responder preguntas que me mandaron ayer. ¿Ya? O sea, si se quieren retirar, chévere. No se olviden de dejar el paralelo, por favor. Así que bueno, los que quieran saber la respuesta se pueden quedar. Igual esto va a quedar grabado. Pongan paralelo antes de irse, por favor. Bueno, entonces vamos a hacer. A ver, creo que la primera me dijo Melanie. No sé si está Melanie acá. La segunda me dijo Talía. A ver, Melanie está presente. No, ya se fue Melanie. F, entonces no resuelvo de Melanie. A ver, déjame ver. No nos mandaron leer 2 unidades. Ya le escribo. Vamos a hacer entonces la de Talía, que sería esta pregunta. Vamos a tener un patinador sobre hielo y va a rotar sobre sí mismo, con los brazos extendidos. Pero el patinador va a recoger sus brazos al pecho. Entonces va a haber un cambio de momento de inercia. ¿Cuál es ese cambio? Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Entonces, este problema es típico. Yo creo que sí les ponen bastante en lecciones o en control de lectura. Ya, a ver. Ya, la manera de razonar es un poco más teórica y les voy a explicar. Ok, les voy a explicar. Me preguntan, ¿qué pasa con el momento de inercia del patinador? Ahora, su respuesta es netamente teórica, así que lo que voy a decir tienen que escribirlo. Y es que lo que vamos a tener cuando un patinador está con los brazos abiertos, ya, su momento de inercia con respecto a su centro de masa, ok, vamos a un poco dibujarlo, dibujo horrible, pero bueno, vamos a dibujarlo. Entonces vamos a tener así un patinador. Yo dibujo con palitos bolitas. Ya, es así. Y su centro de masa está más o menos así. Ese es su eje, ¿no? Pero tienes los brazos así, abiertos. Entonces, lo que va a pasar es que este pequeño diferencial de masa que está en todo el brazo va a tener una distancia al cuadrado, ¿verdad? Acuérdense que el momento de inercia es la integral de distancia al cuadrado y de m. Entonces, su momento de inercia con respecto a su centro de masa, a un eje que pasa por el centro de masa, va a ser igual a este, ¿no? Y si tienes los brazos abiertos, ya, este pequeño diferencial de masa va a estar a una distancia al cuadrado. ¿Sí o qué? Ahora, si ese man contrae los brazos, ya, ahora ya no va a estar en esta posición, sino va a estar con los brazos juntos, ¿no? Como brazos de Tiranosaurio Rex. ¿Ya? Entonces, si tú juntas los brazos, tu diferencial de masa de tu cuerpo, ¿ya? La distancia al eje va a ser menor. Por lo tanto, como es menor, el momento de inercia en esta posición va a ser, por ejemplo,
y A. Y en esta posición va a ser IB. Entonces, como tienes los brazos contraídos, la distancia va a ser pequeña, va a ser menor. Y si la distancia es menor, como depende del momento, IA va a ser menor que IB. Entonces el momento de inercia, ¿qué va a pasar? Va a disminuir. ¿Y cuál es tu justificación? Si te preguntan, lo puedes hacer con dibujitos, lo puedes hacer diciendo, ¿ya? Nada más que la distancia se va a reducir. A medida que se contraen los brazos, la distancia se reduce. B. ¿Qué pasa con la velocidad angular del patinador? Ahora, como les digo, se están saltando una unidad. No, yo no entiendo por qué les preguntan esto, así que si no entienden muy bien, no se preocupen, es normal que no entiendan porque recién están viendo dinámica rotacional. Entonces voy a tratar de explicar un poco más suave. A ver, cuando tú tienes sumatoria de torque, que eso todavía no ha dado porque voy a dar el jueves, va a ser igual a el momento de inercia y la aceleración angular. Entonces, esto se parece mucho a tener la sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración. Esto es como una analogía. Esto es traslacional, ¿ya? Y esta se parece mucho a rotacional, donde M va a hacer la analogía de F, el momento de inercia a M y la aceleración angular a la aceleración traslacional. Si tú tienes esto, ya vas a relacionar, no sé si se acuerdan, esto es teoría, yo lo di hace 2 semanas, donde en realidad la sumatoria de fuerzas no es igual a esto en su originalidad, sino es igual a dp sobre dt. Ya eso sí lo vimos. Entonces, de manera similar, ya la sumatoria de eso es dm sobre dt. No, perdón, no es dm, es dl. Entonces se va a preguntar, oye, ¿qué significa la L? Y es que te entra un nuevo concepto llamado momento angular. ¿Ya? Y momento angular es la analogía del momento, de cantidad de momento traslacional. Como les digo, esto no se lo tiene que dar ahorita, no sé por qué se lo da, pero igual, como me preguntaron, yo respondo. ¿Ya? Así que bueno. Entonces, ¿por qué yo les digo toda esta aplicación? Porque me preguntan, ¿qué pasa con la velocidad angular del patinador? Si en traslacional el momento de lineal se conserva, ¿cuándo se conservaba? Cuando la sumatoria de fuerzas era 0. Entonces, lo mismo, la analogía es lo mismo. L se conserva, pero ya no cuando la sumatoria de F es 0, sino cuando la sumatoria de torques es igual a 0. Entonces, estoy entrándoles todos los conocimientos rapidísimo. Ya, no se preocupen si no entienden. Ojalá que Talía que me preguntó por lo menos entienda. No pueden ver esta grabación igual cuando tengan conocimientos previos. Entonces, ¿para qué les enseño esto? Y es porque cuando tú haces el movimiento de abrir los brazos y contraer los brazos, ya no hay ningún momento externo. Entonces, o no hay ninguna torca o torque externo. Entonces, L se conserva. Y tú puedes decir que L sub 0 va a ser igual a L final. Así mismo como hiciste traslacionalmente. Chévere, Carlos. Un gusto. Entonces, L sub 0 va a ser igual a L final. ¿Ya? Y con esto puedes determinar que IW inicial va a ser igual a IW final. ¿Ya? Esta fórmula te dice que la velocidad angular va a cambiar, la final va a cambiar. Entonces, así se responde el lateral B. Ya, así se responde. O sea, con todo esto que te estoy diciendo, se responde. Que L se conserva porque no hay torque externo, porque la sumatoria de torque es 0. Por lo tanto, yo puedo igualar y por lo tanto tengo esta ecuación. Y esta ecuación me dice que W de F va a ser igual a un despeje.
¿ya? Y creo que va a ser, a ver, creo que va a ser mayor, WF, va a aumentar. Ahora, ¿cómo respondes el literal C? ¿Qué pasa Profe, con espera un ratito. ¿Qué es L? ya? L se llama momento angular, ¿ya? Y como te digo, esto es la próxima unidad. No entiendo por qué te dan eso, pero te estoy respondiendo con los conceptos que son. Ya, no sé si el profesor se equivocó en enviarles esto, Ya, pero, gracias, profe. ajá, L es momento angular, ¿ya? Y es igual ahí momento de inercia por la velocidad angular del cuerpo, ¿ya? Lo vas a entender, yo creo que en otras, la semana siguiente creo que. Ok, literal C. ¿Qué pasa con el momento angular? Se conserva, porque no hay torque externo. Ahora, ¿qué pasa con la energía cinética de rotación del patinador? Va a aumentar, ¿ok? Va a aumentar. Ya, y la respuesta de esto, tienen que saber otras cosas que todavía no les han dado. Bueno, mejor dejo hasta ahí porque si no te vas a confundir, Talia, se van a confundir todos. Pero bueno, ojalá ustedes lo entiendan la siguiente semana. O creo que 2 semanas luego le dan esto. Sí, 2 semanas luego. Bueno, vamos a resolver. Déjame ver qué me dice en el chat. Gracias. A mi curso ya están dando. Estás loco, en serio. Wow. No deberían Nos hacerlo. mandó a leer dos unidades de bueno, ya se nos tomó contra la lectura el lunes. No debería hacerlo. No debería hacerlo. Está mal, está mal eso, de verdad. Le están haciendo un daño. Sí. Porque, ¿cómo decirlo? Estos conceptos son difíciles de entenderlo. ¿Ya? O sea, yo entiendo porque yo también como ustedes, yo vi primera vez esto y sí es difícil de entender. O sea, bien, porque yo te puedo enseñar en 2 horas todos los temas de dinámica rotacional y puedo entrarte en momento angular, pero no vas a entender. O sea, tienes que razonarlo, interpretarlo y analizarlo. Sí, sí estoy grabando. No sé, energía cinética de rotación, sí, eso sí va con todo mi querido Isa. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. El jueves les doy más cosas, pero la verdad es que yo creo que mucho por hoy. Sí, mucho por hoy. Ya, la siguiente sesión va a ser dinámica rotacional. Ahora sí, la introducción, segunda ley de Newton, pero cuando los cuerpos están moviéndose traslacional y rotacionalmente. Vamos a ver rodadura. Ya, ¿qué sucede en el fenómeno de rodadura? Eso vamos a ver la siguiente sesión. Y nada, vamos a ver esto. Energía cinética rotacional también vamos a ver. Ya, pero momento angular no vamos a ver. Sí, le están haciendo un daño. Bueno, ni modo, chicos. Bueno, un gusto. Antes de ir, si no colocaron en paralelo, por favor, colóquenlo. Se pudre la papa. Simón. Bueno, pilas, muchachos. Muchas gracias a los que se quedaron hasta acá. Nada, cuídense mucho y cualquier pregunta me lo pueden realizar por interno o por el grupo mejor. Gracias. Unos cracks. Buena clase, gracias a ti, John. Pilas, cuídense mucho.